Su palabra que es viva y eficaz. En Hechos 4, 1 al 13. En Hebreos, gracias. En Hebreos 4, 1 al 13, el Señor nos proclama su palabra viva y eficaz. Hebreos capítulo 4. Pidamos al Señor su dirección y sabiduría para vivir su palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra viva y eficaz que tú nos envías. Guíanos, Señor, de tal manera que no seamos solo oidores, sino también hacedores. Hágase tu voluntad en medio nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos 4, 1 al 13. Hebreos capítulo 4, verso 1 al 13 dice: la bendita y gloriosa palabra de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como aquello, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo o de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que ella cumpla su propósito en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oiga, mire el ambiente que vivimos, tan lleno de tantas voces, corrientes, noticias, tan grandes que influencian en nuestras emociones, nos afectan bastante. Y sin embargo, contamos con un mensaje eterno de parte de Dios que es verdadero y transformador. La palabra de Dios que es viva y eficaz para que podamos disfrutar cada día su santa voluntad. Así ve usted en Hebreos capítulo 4, en el verso 1, que habla de un reposo, porque con tanta intranquilidad difícilmente usted llega a reposar. Recuerde que reposar no es exactamente solo dormir todo el día. Usted sale hasta acalambrado si se queda todo el día durmiendo. Así que acostarse a dormir no es necesariamente reposo, pero donde usted encuentra un descanso revitalizador que te dé energía para seguir adelante, que te levante con un buen ánimo, que te dé paz. Ese es el reposo espiritual que refresca todo tu ser integral. ¿Qué quiere decir eso?
la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Ese es el reposo que habla aquí el versículo 1 que está en Hebreos capítulo 4, verso 1. Dice: temamos pues, seamos reverentes, seamos respetuosos, de que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, algunos, ¿qué les pasa? Pareciese que viven con la misma angustia y desesperación que todo el mundo con las noticias que les impactan. Como que si no supiéramos que ya Dios ha dicho que hay señales que se están cumpliendo en todas las cosas que suceden. Entonces no es cuestión de que haya sorpresas, sino sorprendidos, dicen. Y entonces vivimos todos agitados y tensionados, no podemos ni cerrar los ojos porque vemos lo terrible que está pasando. Y este es el reposo que Dios está hablando ante las circunstancias que parece un mundo sin control. Dios sigue siendo Rey soberano y todopoderoso. Y cuando usted pueda alcanzar esa dimensión de confiar en su palabra viva y eficaz, te va a ayudar a sobreponer circunstancias sobre el objetivo final, que Dios va a cumplir su voluntad a pesar de todo lo que esté pasando. Entonces usted encontrará reposo, porque dice el verso 2: porque también nosotros se nos ha anunciado, ¿qué cosa? Tantas malas noticias, a veces nos olvidamos que hay buenas, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en Hebreos 4:2 que porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a aquellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? El mismo versículo 2 lo dice. Porque no fue acompañada de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y encontrar el reposo que Él nos da. Entonces, por no acompañarla de fe, y no estamos hablando solo de los incrédulos, ponga cuidado que el verso 2 de quién está hablando cuando dice, porque también nosotros. Bueno, los mismos creyentes hemos a veces dejado que nuestra fe se debilite porque descuidamos lo que fortalece la fe. ¿Qué es lo que fortalece la fe? La fe viene por el oír. Y el oír no solo los chismes, los bochinches y las malas noticias, pero viene por el oír la palabra de Dios. Y así tenemos la palabra de Dios, pero nos falta la fe para creer que esa palabra es viva, que es eficaz, que es poderosa, que es transformadora. Esa palabra que puede tocar vidas y cambiarlas. Mire, hay gente que ha tomado la Biblia. El ejemplo de un preso en la cárcel que le regalaron una Biblia. Como era una Biblia muy fina, él agarraba el papel para hacer cigarrillo y empezaba a fumarse la Biblia. Hasta que un día dijo que se detuvo y empezó a leer lo que estaba escrito en eso que iba a fumarse. Y se dio cuenta que el amor de Dios era más grande que su error. Y se convirtió al cristianismo y dejó de fumar y aprendió a obedecer la palabra de Dios en vez de fumarla. Así que tener la Biblia no es garantía de que la gente va a hacer el mejor uso, pero cuando usted empieza a leerla con fe, Dios lo puede transformar como lo ha hecho con mucha gente. Otra experiencia fue que conocí a dos sacerdotes que estudiaban la Biblia para ver cómo le encontraban las fallas y que la gente no siguiera leyendo la Biblia, que solo practicaran las tradiciones de los hombres. Y leyendo la Biblia para encontrarle errores, se encontraron con Jesucristo mismo. Se convirtieron al Evangelio. Tuve la dicha de que nos visitaran en nuestra casa y nos ayudaron a distribuir la Biblia y nos invitaron a predicarla aún en la Iglesia Católica, porque como ellos eran sacerdotes, ellos nos acompañaban y decían, la palabra de Dios dice que debemos estudiarla con fe, creyéndola, porque no es tenerla como un amuleto en la casa, poniendo una tijera encima y un vaso de agua
No, la Biblia no es para hacer eso. La Biblia es para estudiarla y vivirla y compartirla. Hasta que usted no tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, usted solo vivirá una rutina religiosa. Pero aquí el Señor en Hebreos 4:2 nos está explicando que el problema es cuando la leemos y no la creemos. Verso 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De fe en los que la oyeron. Así nos dice el Señor que falta algo más que la fe. Si usted sigue leyendo en el pasaje, la misma Biblia se va explicando. Dice, verso 3, pero lo que hemos creído, ya pasamos a otro nivel, ahora sí, ya la aceptamos y la creemos. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas después de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Verso 6, clave. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció, ¿qué cosa? La buena nueva, no entraron a causa de desobediencia. Ahí está la otra parte que falta. La fe sin obediencia no funciona. Sí te creo, Dios, sí, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Pero no disfrutan del reposo. Porque a la fe le hace falta obediencia. La fe sin obras es muerta. Por eso el Señor te da una noticia muy buena y te da la noticia completa. Dice, tienes que recibir la palabra creyéndola. Pero en el verso 6 te dice, y si la recibes y crees en ella y no la obedeces, no vas a disfrutar el reposo. Ese reposo que el Señor nos habla, que es el descanso que Cristo nos dice en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo, el primer libro de los 4 evangelios, el Señor nos dice de entrar en su reposo. Una combinación de fe y obediencia te lleva al descanso que Jesucristo te invita. En Mateo capítulo 11, en el libro de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Y mire quién lo dice. Mateo, si ustedes tienen esas Biblias que tienen la letra cuando Jesús está hablando, está en rojo, usted se da cuenta quién hace la invitación. Dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré que descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo pensé que nada más íbamos a descargar y el Señor me estaba hablando, además de descansar, de llevar un yugo. La invitación que Jesús te está diciendo es que cuando tú pones tu vida en su mano, tú vas a hallar descanso. Pero no te quedes descansando todo el tiempo. El versículo 30 te está diciendo, además de descansar, ¿qué hay que hacer? Hay que obedecer llevando el yugo de Cristo. El yugo es una herramienta que se usa en la agricultura, donde se ponen dos animales, sean bueyes, se les pone en el cuello, es como una madera que cruza y conecta a los dos animales para que puedan trabajar en armonía y la tierra sea cultivada objetivamente, no a lo loco que cada buey por su lado y se para uno a comer la hierbita que está en el camino y se distrae con las cosas. No, el yugo es para que mantenga
la armonía. Y Jesucristo te está diciendo que Él quiere vivir contigo en armonía, que Él quiere ayudarte a llevar la carga, pero tú tienes que caminar con Él cada día. Por eso Él te dice, ven, estás cansado, yo te voy a ayudar a llevar la carga. ¿Sabe usted que la carga pesa menos entre dos? Y el Señor te está diciendo, ven, yo te voy a ayudar a llevar esa carga, pero anda conmigo, como que tuviéramos un yugo que nos conecta y nos mantiene viviendo en armonía la voluntad de Dios. Dios te está hablando esta mañana. Mucha gente no sabe tu lucha y tu batalla, pero Cristo sí sabe. Así es. Y Él te está diciendo, ven, tráeme tus cargas, no la lleves tú sola, no lo lleves tú solo, ven conmigo y yo te voy a ayudar si caminas conmigo llevando el yugo que es ligero. Cuando tú aceptas esta invitación, tú puedes disfrutar del reposo que Dios te da. También el salmista nos dice en el Salmo 4, versos 6 al 8. El Salmo se encuentra en el centro de la Biblia. Cuando usted abre su Biblia, en el centro va a encontrar el libro de los Salmos. El Salmo 4, el verso 6 al 8. Salmo 4, versos 6 al 8. El Señor quiere que tú comprendas la profundidad de la enseñanza del reposo, del descanso. ¿Cuánta falta nos dice los médicos? Salmos 4, 6 al 8. No es solo comer, pero comer bien. No es solo trabajar y hacer ejercicio, pero también descansar. Si usted no descansa bien, su cuerpo no funciona bien. Y por eso el Señor te habla de este reposo y te dice en Salmos 4, versos 6 al 8. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, tu luz, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Usted quiere tener reposo? El Señor hasta te explica cómo se hace esto. No es solo acostarse y cerrar los ojos. Es tener un sueño tan profundo que tus cargas se liberan, tus presiones y tus tensiones. Hay muchas veces que nos acostamos y los ojos se abren, porque mientras estamos tratando de hacer dormir la mente, el subconsciente sigue trabajando. Pero cuando tú pones todo en las manos del Señor, cuando tú tienes plena confianza en el Señor, Dios te puede dar el descanso que tu ser necesita. Vea que no dije tu cuerpo solamente. Tu ser es tu cuerpo, tus emociones. Hermano, si usted está emocionalmente perturbado, difícilmente usted puede descansar. Pero cuando usted pone todo en las manos del Señor y pone toda su plena confianza en el Señor. Por eso el salmista dice el verso 8, mi solución es que me voy a acostar, verso 8, y así mismo dormiré. Hermanos, hay hasta estudios el tema de dormir, que cuánto tiempo pasamos superficialmente dormidos o profundamente dormido. Hay todo un estudio sobre el dormir, pero el salmista lo resolvió. Él no se queda solo acostado, dice, en paz me acostaré. ¿Quién da esa paz, hermano? ¿Quién puede dar la paz que el mundo no puede dar, hermanos? Dios. Entonces, te acuestas en la paz del Señor, así mismo puedes dormir profundamente. Te pueden medir los niveles de profundidad de dormir, pero aquí el salmista dice, yo no tengo problema con los niveles de dormir. Él dice, me acuesto en la paz del Señor y así mismo en esa paz puedo dormir. Y entonces termina la última parte del verso 8 diciendo, ¿por qué? Porque solo tú
no hay Valium, no hay medicina, no hay nada de esto que te da un sueño tan profundo, sin efectos colaterales, que es lo que hacen algunos medicamentos, te hacen hasta adicto, ya no puedes dormir si no lo tomas. En cambio, en la paz del Señor, tú puedes dormir y levantarte energizado, revitalizado. ¿Quién hace esa renovación, hermanos? Y él dice, el salmista, ¿y sabes por qué? Porque solo tú, no hay ninguna otra receta ni medicina, solo tú, oh Jehová, me haces vivir. La falta de confianza de qué va a pasar te puede dejar sin dormir. Pero si tú confías que Jehová Dios es soberano y Él tiene todo bajo control, sí puedes tener un buen descanso. ¿Cuánto le creen a Dios lo que vivió el salmista? Fue una experiencia que se puede vivir si confiamos plenamente en Dios. El Señor te está invitando a su reposo y dice, es para que esa palabra tenga mayor efecto. Volvemos entonces a Hebreos capítulo 4, en el verso 2, para que sea eficaz. Si tú andas alterado, lleno de tensión, tú no vas a disfrutar lo que dice Hebreos 4, verso 12, que es viva y es eficaz. Lo que usted necesita cada día cuando se levanta es tener vida, pero vida renovada, vida transformada. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es que no es letra muerta, no es palabra que perece, es palabra que permanece. Hermanos, usted lee un periódico un día, cuando usted ve la fecha, al día siguiente, no, ya se fue, ya, esa palabra no sirve ya. Y la usan para secar o para limpiar o para botar. Pero la palabra de Dios no es un periódico de ayer. La palabra de Dios es una palabra viva, aplicable para nuestra vida, cada día. Haga la prueba, ábrala con fe, creyéndole a Dios, Señor, ¿cuál es la bendición que tienes para mí hoy en tu palabra? Porque su palabra es viva y eficaz. ¿Y por qué es eficaz? Porque nunca regresa vacía. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 12. ¿Por qué es eficaz? Porque la palabra de Dios cumple un propósito. Isaías capítulo 55, verso 8 al 12. ¿Por qué la palabra de Dios es eficaz? Porque siempre cumple un propósito. La palabra de Dios es tan penetrante que nunca vuelve vacía. Isaías 55, 8 al 12, dice la bendita palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace ¿qué? Germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis. ¿Y con qué? ¿Y con qué? Con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Todo esto es cuando la palabra de Dios se recibe y cumple su propósito. Nunca vuelve vacía, ni los que en él confían. Encontrarán paz
volverán con nueva energía. De eso es lo que estamos hablando en la comunión con Dios, que trae un reposo de una palabra que es eficaz, porque te trae esa energía que tu cuerpo necesita. Y por último, en el verso 13 nos dice que además de que penetra, dice el verso 12, que penetra ¿hasta dónde? Hebreos 4, versos 12 y 13. ¿Hasta dónde penetra? Hasta partir del alma. Es tan penetrante, ese es lo eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Usted sabe que una espada de dos filos tiene que tener usted cuidado, no es solo para aplicárselo a otro, sino que el filo corta para acá también. Puede quedar sin cabeza si se descuida. Usted tiene que usar la palabra de Dios con la sabiduría eficaz, que sirve para ambas direcciones, corta, profundo, y hasta hacer qué cosa. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más? Yo no sé qué ustedes están pensando, pero Dios sí sabe. Y no solamente lo que están pensando, pero las intenciones del corazón. Nosotros no sabemos con qué intención mucha gente viene a la iglesia. Dios sí sabe. Gente dice, pero pastor, es que usted no sabe quiénes son los que van a su iglesia. Y digo, pero Dios sí sabe. Él no me dejó esa preocupación a mí. Él me dijo, deja que mi palabra fluya. Tú solo predica y deja que la palabra sea la que discierna. Porque va a entrar profundo y va a discernir los pensamientos. Discernir significa identificar. Saber la diferencia del bien y del mal. Si viene con malos, buenos pensamientos. Si viene con malos, buenas intenciones. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Yo solo tengo que sembrarla. El trabajo de nosotros no es poner un aparato en la puerta. Usted sabe que usted va ahora a los aeropuertos. Tienen diferentes sistemas ahora para escanear. Se usa la expresión. Que ahora tienen más tecnología para saber que usted lleva en la maleta. Le dicen que no lleve el líquido. Usted lo lleva escondido y se lo encuentran. Si el hombre puede tener esa tecnología para identificar las cosas, imagínese, por ejemplo, en la salud, en la ciencia médica, hay 3 diferentes niveles de nueva tecnología ahora. Esa diferencia es el PET, que significa tomografía por emisiones de positrones. Sirve para detectar el cáncer y el Alzheimer. Mire toda la ciencia cómo ha encontrado cómo escudriñar el ser humano. La otra se llama resonancia magnética, un RM, y usted le hacen esos exámenes y sabe qué hace esa resonancia magnética. Ella crea un campo magnético y ondas de radio que son menos de efectos colaterales, como son los rayos X. Usted se recuerda, antes todo era rayo X, ¿se acuerda? Y cuando usted iba al salón de rayo X, yo no sé si usted se daba cuenta que era un cuarto que estaba como blindado. Y entonces muchos de ellos se ponían como una cosa bien blindada, como si fuera una armadura, porque esos rayos tienen y que tiene efectos colaterales. Entonces no puede estar y que usted alegremente hágame rayo X todas las veces que usted quiera. No, porque no es muy saludable. Pero ahora con esta nueva tecnología, con la resonancia magnética, con la tomografía por emisiones de positrones, ya es menos riesgoso. Y el escáner 3D, que se llama 3D porque es de 3 dimensiones, se hacen figuras digitales tan detalladas que casi como que si estuvieran viendo dentro de usted los órganos y da una figura exacta de cómo es el corazón, cómo está el hígado, cómo los órganos se ven casi en realidad virtual. Eso hacen los escáneres más avanzados que lo que eran los escáneres rayos X. Hermanos, si el hombre con la ciencia puede escudriñar nuestro cuerpo con esa tecnología, esa precisión, ¿qué preciso cree usted que puede ser Dios? Que ve nuestros cuerpos tal como son, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras intenciones. Por eso Hebreos 4
verso 13, te habla esta mañana para que tú sepas que aún con toda esa tecnología que el hombre tiene, ninguno de ellos puede escanear tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos y tu corazón. Por eso cuando usted lee Hebreos 4, 12 y 13, mire cómo lo dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ni escáner creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, ¿cómo están todas las cosas delante de Dios? Todas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. ¿Usted cree que esos aparatos en el aeropuerto pueden ser más eficaces para ver todo lo que tú llevas por dentro? No. Que cómo te ve el Señor con esa mirada, con esa palabra que Él pone en su santa palabra, para que nosotros sepamos cómo nos ve Dios. Bueno, no se preocupe cómo lo ve el pastor o cómo ven los hermanos de Emaús. Preocúpese por cómo nos ve Dios, porque ¿a quién hay que darle cuenta? No al pastor y a los hermanos de Emaús. ¿A quién tiene que darle usted cuenta? A Dios. A Dios. Entonces, ponga en orden su relación con Dios. Amén. Señor, así como tú me ves en las áreas a mejorar, el diablo solo quiere que tú veas tus faltas. Dios quiere que tú sepas que Él la ve como un área donde Él se pueda glorificar. Porque es el Dios que se glorifica en nuestras debilidades. Cuando Pablo le dijo, Señor, quítame este aguijón que me abofetea. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que no te sientas avergonzado porque Dios está viendo todo lo malo que es en mí. No, Dios está viendo las áreas en que Él puede mejorar. Dios está viendo las áreas en que Él se puede glorificar. ¿Cuántos le creen a Dios esta mañana? Yo quiero invitarte para que nos unamos en oración. Que yo no estoy conforme con todo lo que Dios puede completar para perfeccionar su voluntad en mi vida. Yo quiero que Él me siga escudriñando con su palabra. Yo quiero que su Espíritu Santo me siga redarguyendo de las áreas que Dios quiere que yo mejore. ¿Cuántos en esta mañana quieren unirse en este clamor? Señor, tú lo ves todo. Yo no tengo nada que pueda ocultarte a ti. Tu mirada es tan profunda. Tu palabra es tan penetrante que hoy yo reconozco que hay áreas que tú puedes mejorar en mí, Señor. ¿Cuántos quieren unirse en este clamor en este día? Pidámosle al Señor. Escudriñame, Señor. Señor, mírame tal como soy. No como el mundo me ve o como yo parezco. Señor, lo importante es como tú nos estás viendo. Señor, y lo bueno de todo esto es que tú nos miras como para resolver, como para mejorar. Mientras el enemigo nos mira para condenar y señalar nuestras faltas de que no somos dignos de tu gracia y de tu misericordia. Tu amor es más grande, Señor. Tu amor es tan profundo que yo no tengo que explicarte, Señor, mis luchas y mi batalla. Tú las sabes, Señor. Tú sabes las áreas que necesito hacer tu santa voluntad. Señor, no solamente quiero declarar que creo, quiero obedecer. Tú me dices en tu palabra que la clave está en la fe con obediencia. Quiero obedecer tu palabra, Señor. Quiero obedecerla de tal forma que no haya excusa para hacer tu voluntad, Señor. Sino la humildad para decir, he pecado contra ti, contra el cielo y contra todo, Señor. Cuando no hago tu voluntad, sino lo que me parece. Señor, lo importante es que se haga tu voluntad, Señor.
Perdónanos, Señor. Límpianos de toda maldad, porque la sangre de Cristo tiene poder. Límpianos y transfórmanos con el poder de tu palabra. Permítenos hallar reposo cuando nos acostamos. Podamos acostarnos en paz y que así mismo podamos dormir profundamente, porque podemos vivir confiados en ti, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.